molecular que dirige la doctora. Ahí tenemos el proceso completo desde lo que pasa con una biopsia hasta la secuenciación final para poder darle el resultado adecuado al oncólogo de lo que tiene que hacer. Pero lo más importante, y creo que de esta charla y este vínculo que tenemos con la Clínica María Auxiliadora podemos rescatar, es que anexamos en la Fundación el Instituto de Medicina Genómica. ¿Qué es el Instituto de Medicina Genómica? Son ustedes que a través de la Fundación tienen acceso a la biología molecular. Son ustedes los que pueden contar con el Instituto de Medicina Genómica, ya sea incorporados o con la capacitación o con el vínculo, para que ustedes, sus pacientes, puedan interconsultar con este instituto a través de Fundación, para que podamos hacer lo que para mí hoy es lo que cambia dramáticamente la medicina, que no es, si bien es verdad que la mesada y los estudios son importantes, lo que cambia dramáticamente la medicina es la consejería genética. Quiero que cada uno de ustedes sea un consejero genético que pueda advertirle al paciente: la nona tuvo cáncer, la tía tuvo cáncer, mamá ahora tiene un proceso y yo tengo miedo. Esa consulta en distintas especialidades, quiero que ustedes, algunas va a ser simplemente un árbol genealógico oncológico donde uno va a determinar determinadas cosas, pero muchas van a tener un marcador, un seguimiento, una condición de heredabilidad que puede abrir las alarmas y prestar atención a muchas cosas que pueden hacer para que la detección precoz o la prevención podamos hacer. Y este vínculo es lo que hace virtuoso el concepto de fundación y de incubadora de proyectos de investigación desde el lado de la clínica y desde el lado de la biología molecular, a los cuales les digo que se sumen, porque claramente el aporte de información, de datos, de enfermedades, de biopsias, de ADN, claramente aumenta notablemente la potencia de esto. Obviamente lo que hacemos nosotros es que tenemos muchos vínculos de investigación y salud, farmacia y bioquímica, tóxico de la uva. A la doctora le va a interesar porque sé que estuvo en los Estados Unidos. Tenemos un vínculo, presentamos un proyecto en Acumar. ¿Saben qué es Acumar? El ente que maneja la Corte Suprema para el saneamiento Matanza Riachuelo. Bueno, tenemos un proyecto de toxicogenómica y de seguimiento del impacto del tóxico a nivel de las mutaciones genéticas para ver de qué manera podemos estudiarlo. Tenemos con la Cátedra de Hematología de la UBA también convenios, programas de seguimiento con las farmacéuticas, le hacemos la oncología molecular al Hospital Durán. Estamos firmando un convenio con la Sagrada Familia de Junín, Hospital de La Plata, obviamente nuestros amigos, y esto tiene que ser un networking claro entre ustedes y nosotros. A lo mejor ustedes de acá cuentan conmigo para que de acá yo venga acá y haga el consejo y haga la interconsulta con Cuba, y a lo mejor lo derive no sé, al Durán para que le hagan lo que fuere. Pero lo cierto es que esto tiene que ser un círculo virtuoso que facilite claramente el acceso a la población de todas estas tecnologías. En resumen, ¿qué hacemos en Fundación Investigar? Claramente, y que es, digamos, el núcleo duro de todo el proceso de biología molecular, nosotros lo que hacemos es recibimos el taco de la biopsia, al taco seleccionamos la zona donde está el tumor y le aislamos, le extraemos el ADN lo desenrollamos, lo cortamos, lo amplificamos y estudiamos puntualmente a ver si encontramos esa mutación como en el gefitinib, para ver si es sensible o resistente a tal o cual medicamento.
secuenciamos, así se ve una secuenciación con todas las bases de cómo está compuesto el ADN, y si en la posición número tal esto está cambiado y aparece de otra manera, etcétera, etcétera, que en la librería de disponibilidad universal de códigos de ADN figura como una mutación de sensibilidad a la droga, le vamos a mandar un informe al oncólogo y le vamos a decir, tiene la mutación de sensibilidad, puede perfectamente prescribir esa droga. Por lo tanto, para que tengan una idea, y a través de la clínica se van a enterar específicamente de las cosas que hacemos marcadores de sensibilidad a la droga, de resistencia, de toxicidad, de durabilidad, de pronóstico. El instituto hace consejería en cáncer y también incorporamos un neurólogo y un psiquiatra, porque también hay marcadores pronósticos de algunas enfermedades de neurología y de algunas fármacos sensibilidad de drogas en psiquiatría para tomar decisiones, y en lugar de hacer prueba y error como hacíamos hasta ahora, no solo la oncología, no, es común en cardio, vamos a ver qué es el mejor, la mejor droga para controlar tu hipertensión, cuál es la mejor droga para controlar tu hipercolesterolemia, esta estatina no va, esta tampoco, con esta sí. Acortar ese tiempo, buscar el marcador, buscar la sensibilidad y elegir la droga claramente, para no esperar tanto tiempo para justamente dar con la droga adecuada. Y para que tengan una visión optimista de la oncología, como a mí me gusta decir, digamos, no toda la oncología no es... El otro día había un artículo en el Clarín que decía, llamémoslo por su nombre, mi paciente tiene cáncer, digamos, no tiene que ser una mala palabra, digamos, tenemos que verlo con esta progresión de hechos de que claramente estamos cada vez más cerca de tener situaciones mejor con la oncología. A modo de resumen, yo les puedo decir que termina en el 2003 el proyecto Genoma Humano, tardó 10 años, el primer genoma completo costó 400 millones de dólares, y hoy un consorcio formado por la Wellcome Trust, los chinos y el NIH están encarando el proyecto Genoma 1000. Son estudiar en 24 horas, tardamos mucho tiempo más, que se consigan 24 horas la decodificación de 1000 genes a solo $1000. Y esto no está muy lejos que suceda. Y la posibilidad de que claramente el acceso a esto sea masivo está mucho más cerca de lo que ustedes piensan. Con lo cual, como me gusta decir a mí, y para terminar la charla, solo tienen que imaginarse un poco más. Gracias. Le paso el micrófono a la doctora Yanina, que es nuestra jefa de laboratorio, y que si quieren hacer alguna pregunta, descansamos un poquitito, no sé, la gente. Para que sepan, digamos, quién está detrás de todo esto. Esta primera diapositiva básicamente es para que tengan en cuenta que hoy en día un tejido fijado en formol incluido en parafina es un universo de información, por lo tanto hay que tratar de unificar criterios en cómo procesar la muestra, en cómo almacenarla, para que nos llegue de la forma más adecuada y que podamos tener una extracción de ácidos nucleicos. ¿Me voy a sacar esto? Porque se me queda de tiempo. Para unificar un poco los criterios. Esto es para que tengan idea de cómo es el flujo de una muestra. En todo lo que sería la parte de preparación y archivos, a lo que ustedes están acostumbrados, desde el manejo de la muestra, la fijación, el embebido y el almacenamiento. Y después, a partir de la desparafinización, es lo que pasa en un laboratorio de patología molecular, donde se purifican los ácidos nucleicos y finalmente hacemos el análisis molecular.
Esto, lo que voy a hablarles ahora sobre el proceso de recolección y manejo del tejido, digamos, son 3 parámetros que lamentablemente no se pueden estandarizar, que son tanto la administración de anestesia, la ligación de los vasos sanguíneos y la remoción de especímenes del paciente, pero sí es bueno que se pueda documentar el tiempo en que se demora cada uno de esos pasos. Ustedes me preguntarán por qué. Bueno, la realidad es que hay varias publicaciones en donde hacen referencia de cuando el tiempo es mucho mayor a lo que sería un tiempo estándar, cambia mucho el perfil de expresión tanto de RNA mensajero como de proteínas. Entonces es importante para cuando nosotros recibimos la muestra saber si por algo este tiempo se prolongó más de lo que debería haber sido. Y también es importante que una vez que se haya removido el espécimen se haga inmediatamente la fijación del mismo. Y esto es algo que hay que coordinar, digamos, con el patólogo, o sea que sea en el tiempo más corto posible. En el proceso de fijación tenemos que tener en cuenta estas 3 variables, que ya lo saben: espesor del tejido, el volumen del fijativo que se va a usar en relación al tejido y el tiempo de fijación. Con respecto al buffer que se usa, al fijativo que se usa, es importante que sea 10% formol buffer. Hay un montón de buffers hoy en día en el mercado, pero el buffer que está demostrado que tiene un mejor rendimiento después para la extracción de ácidos nucleicos es el buffer fosfato. ¿Por qué? Porque tiene un pH neutro y esto permite la estabilidad de los ácidos nucleicos. Esto tiene que ver, lo que les venía comentando, otro de los parámetros, los tiempos de fijación. Esto está súper estandarizado de forma internacional, son los tiempos en los que se sabe que si se respetan, se obtiene una buena calidad de ácidos nucleicos. O sea, para biopsias que sean endoscópicas o de agujas son de 6 a 18 horas, secciones de especímenes grandes de 12 a 36. Cuando el tiempo se prolonga de 36 horas, disminuye muchísimo la calidad de las biomoléculas que nosotros vamos a extraer. Y también es importante, o sea, en todos los pasos de los que yo les voy hablando, es importante tener conciencia y empezar a documentar todos los tiempos de demora. Lo que quiero que vean acá es un ejemplo de qué pasa cuando se excedió con el tiempo de fijación, digamos, que está recomendado. No hace falta que vean las curvas, es importante que vean si los cuadraditos donde tienen este verde quiere decir que lo que se quiso hacer de biología molecular fue exitoso, no importa el protocolo que se haya querido seguir. En amarillo quiere decir que fue mediocre, o sea que el resultado fue bastante malo, y en rojo quiere decir que no se pudo obtener un resultado. Entonces vean, en distintos tejidos tenemos riñón, hígado y pulmón, cómo cambió con el tiempo de fijación cuando se excedieron las 36 horas. Sobre todo el hígado y el pulmón, vemos cómo aumenta el no tener un buen resultado. Entonces es importante que aprendamos a fijar hasta 36 horas un tejido. Acá lo que les quería remarcar, digamos, son las 2 puntas malas que podemos tener en la fijación. Ya sea la subfijación, que esto nos puede llevar a que se degrade el tejido, o sea que vamos a obtener ácidos nucleicos de mala calidad, y después la sobrefijación. En la sobrefijación pasa un fenómeno que pasa normalmente en la fijación. Este fenómeno se llama crosslinking. Esto no es nada más que la unión entre el formol y el ADN y las proteínas. Cuando es excesiva la fijación, este fenómeno aumenta de forma exponencial y lo que vamos a tener es la obtención de ácidos nucleicos unidos con proteínas que nos van a impedir después hacer un estudio de biología molecular. Acá en este gráfico lo pueden visualizar mejor. En el primer gráfico de la derecha de ustedes tenemos el caso donde no se fijó el DNA. Los que son hebras azules es el DNA, las pelotitas rojas son las proteínas y esa barra con pelotitas en las puntas sería el formol. Entonces en el primer caso vemos que no se fijó y obtenemos un DNA intacto. En el caso del medio vimos que hay una fijación estándar y tenemos DNA fragmentado, que es típico en el tejido FFPE obtener DNA fragmentado, y vemos que este tipo de uniones son escasas. Ahora, cuando se prolonga el tiempo de fijación, lo que podemos ver es cómo aumenta esto de forma exagerada y tenemos el DNA unido con proteínas y unido con otras moléculas de DNA.
Acá lo que pasa es un poco lo que Juanjo les comentó cuando queremos hacer, por ejemplo, un estudio de PCR, que es un estudio donde nosotros queremos amplificar nuestro producto de interés. En este estudio el ADN, que siempre está en doble cadena, en un momento se separa y viene una enzima para empezar a copiar este DNA. Si este DNA está unido por este tipo de uniones con una proteína o con otro pedazo de DNA, esta enzima no tiene lugar donde hacer este proceso. Entonces no vamos a tener un resultado. Por eso hay que tratar de evitar, digamos, la sobrefijación a toda costa. Y después, bueno, en el gráfico de más a la derecha, lo que podemos ver es cómo es el resultado de la performance de un estudio de biología molecular cualquiera con respecto a la cantidad de DNA que podemos obtener de esa muestra. Vemos cómo aumenta la performance. Y después, con respecto al crosslinking, lo que vemos es cómo disminuye de forma drástica. A medida que aumentan los crosslinking, disminuye la performance. Después, con respecto al proceso de parafinado, bueno, son los 3 pasos básicos: deshidratarlo, reemplazar después alcohol con sileno y por último reemplazar el sileno con parafina. Acá, o sea, tiene que ver con lo que veníamos hablando antes. Es importante que esté completamente deshidratado para prevenir nuevamente la degradación del tejido y así, digamos, nos va a impedir obtener ácidos nucleicos de buena calidad. Lo que es importante es utilizar parafinas de baja temperatura de fusión y nuevamente hay que documentar el tipo de parafina utilizada. Toda esta información que a nosotros nos llegue al laboratorio de biología molecular nos facilita bastante el trabajo. Con respecto a la parte de almacenamiento de los tacos, las condiciones ideales son aquellas que se describen tipo oficina, pero sí es necesario que esté regulada la temperatura y la humedad. Acá lo que no comento, pero que hay creo que 1 o 2 publicaciones, que también lo que hay que tener en cuenta es el control de plagas, porque las ratas son muy fanáticas de la parafina y se pueden comer, digamos, los tacos. Así que eso también es algo a tener en cuenta. Este ejemplo que les quería mostrar acá es cómo la variación de temperaturas puede afectar la calidad de ácidos nucleicos que uno va a extraer. Este caso está hecho con, se está amplificando 2 RNA ribosomales. No importa, digamos, básicamente lo que da, lo que es importante es que vean cómo de ver 2 picos a medida que aumenta la temperatura en los distintos tejidos, estos 2 picos se fueron desdibujando y se fueron perdiendo, ¿sí? Y empezamos a ver que la curva se fue corriendo para el origen de coordenadas. Esto lo que nos quiere decir es que la muestra acá está todo degradado y no sirve para nada. O sea que a temperaturas altas no es ideal guardar este tipo de tejidos. Igual